Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este último foro de lo analógico a lo digital. Durante 5 meses nos hemos encontrado el último jueves de cada mes para reflexionar en torno a lo que ha ocurrido en este cambio de soporte y narrativa en proyectos editoriales. Estoy muy feliz de terminar esta serie de foros con la presencia de Camilo. Gracias por haber aceptado la invitación, Camilo. De verdad es un gusto tenerte aquí. Hemos trabajado en algunas ocasiones juntos y la verdad es que ha sido maravilloso. Camilo, muchísimas gracias por estar aquí. No, pues muchísimas gracias. De hecho, es un gusto, Amanda, estar aquí en el CENAR y hablando de precisamente libros y cultura del libro, aunque es cultura digital. Esa visible inmaterialidad del libro es el título que puse a esta plática y me parece un título bastante bueno, atractivo, oportuno, serio, y es un homenaje a William Styron, que tiene un libro que se llama Esa visible oscuridad, que quienes lo han leído verán que es un libro sobre la depresión. William a los 61 años se sintió mal, pensó matarse, suicidarse, porque sentía ese dolor inmenso que es la depresión, que es un dolor constante, un dolor de vida, un dolor de cuerpo, duele respirar, duele todo esto. Y en alguna etapa de esta depresión, siempre, bueno, dicen los que la tienen, se divide un poco el cuerpo, se divide el yo, y aparece un personaje que ve cómo se autodestruye la persona que sufre depresión en ese sentido. Pero esto tiene que ver con lo inmaterial. De hecho, la depresión, pues hay antidepresivos, hay medicinas, hay cuestiones de ese tipo, pero no es algo que uno pueda medir, uno pueda ver, uno pueda examinar. Los doctores no pueden ver a una persona y saber que está deprimido simplemente pesándolo, balanceándolo, midiéndolo en ese sentido. Y es lo que le pasa a el libro. El libro en sí, yo siempre he dicho que hay un manejo de silencios en el lenguaje, en las formas que hablamos, hay entonaciones, hay lapsos, hay interrupciones entre palabras, entre oraciones, que son esos silencios, y los silencios se transportan a lo que es el libro. Los silencios en el libro son el papel, la forma, los colgados, los blancos. Cómo disponemos un buen libro es a base de balancear silencios y diálogos en ese sentido. Tenemos ahí la imagen de una antología, Vampiros, de la editorial Valdemar, que es muy elegante precisamente por esta respiración, este manejo de los silencios. Y tenemos el Mutus Liber, que es un libro del siglo XVII, que es el libro mudo, un libro alquímico, no es para iniciados. Se supone que quien sepa alquimia, viendo las imágenes, sabe métodos para realizar la piedra filosofal, transformar la materia, cuestiones de ese tipo. Pero lo importante de este libro tan interesante, es de hecho una de las joyas bibliográficas, es ese manejo del silencio en ese sentido. Y en las novelas gráficas y en los libros, sobre todo, que manejan imagen, los que se dirigen a la juventud, a los niños, vemos un manejo de, sobre todo, imágenes. Hay un discurso a través del manejo de imágenes, y tengo el ejemplo de Shaun Tan, que es un ilustrador bastante importante. En estos cuentos de la periferia, lo que hace es dar una narrativa a partir de ciertas imágenes, y el lector lo que hace es imaginarse historias en ese caso. Si hay una tendencia que arroja Shaun Tan, pero quien examina estos libros puede imaginar otras historias en ese sentido. Y el libro negro de los colores es un libro hecho para el tacto. Comienza con una breve introducción, un breve método de cómo aprender un poco braille, un poco lenguaje silente, y
uno examina el libro negro de colores de editorial El Zorro Rojo y lo que hace es aprender, saber que si está la fresa es roja, si está un poco el cielo es azul, hay noche, hay día, hay cuestiones de este tipo que examinamos por medio del tacto. Y es que vemos que el libro, la tendencia, digamos, es a que pierda su materialidad. El libro, nosotros somos hijos de la imprenta y vemos o concebimos un libro como si fuera un envase de contenidos. Es contenido y es envase, pero al evolucionar, al desarrollarse el libro, esa materialidad, el continente que tiene el contenido va difuminándose y va perdiéndose. Esto va más allá del libro mudo, del libro para ciegos y para otras cuestiones. Arthur Conan Doyle es una persona bastante importante, fue uno de los pocos escritores que en vida tuvo éxito y en vida recibía muchas cartas para su personaje, Sherlock Holmes. De hecho, también el propio Sherlock Holmes recibía cartas en su domicilio de 221B de la calle Baker, pero él solía ser también consultado por algunos policías y en alguna ocasión le consultaron esta cuestión que viene en pantalla. No les voy a leer tanto lo de pantalla, pero resulta que una persona muere y en su empresa, que es una empresa editorial, reciben mucho tiempo después, una carta dirigida a esa persona que nada más contenía 2 cuartillas, 2 hojas en blanco. Esas hojas en blanco se la dan a Arthur Conan Doyle y lo que hace es examinarlas. Es uno de los grandes misterios que para Doyle quedan sin solución en ese sentido. Pero esas cartas tenían un discurso, eran mudas, no tenían tipografía, no tenían nada y de todos modos querían decir algo. Y es que la tendencia en sí a la pérdida de la materialidad del libro es un poco esa, quedarnos en el vacío en ese sentido. Ayn Rand muestra los libros como se los imagina en el futuro y los imagina un poco llenos de luz. Esos son los libros futuros de un artista gráfico en ese sentido. Pero este tiempo de pantallización, datificación, genética de máquinas, inteligencia artificial, sistemas expertos, cultura hacker, cultura digital, cultura cyborg, autoría sintética, es el tiempo de este inicio de la pérdida de la materialidad de los libros. Pasamos de los libros como envases de contenidos a libros que recreamos, reinterpretamos, reescribimos en ese sentido. La historia del libro yo la sintetizo en esto, es la historia del libro, la historia del miedo a la muerte. Estamos buscando un recipiente que trascienda al escritor, al editor, al contenido en ese sentido. Estamos arrojando un mensaje a las generaciones futuras, esperando que cuando muramos ese mensaje quede en una biblioteca, en un estante, en la mente de alguien que pueda transferir ese contenido a otra mente en ese sentido. Y estamos buscando materiales sólidos. El libro ha pasado por todas las P's posibles, ya en varias veces lo he dicho, ha sido piedra, pizarra, papiro, pergamino, papel, pantalla y más allá de la pantalla se ve que la tendencia es que haya una extrema portabilidad en ese sentido. Por ejemplo, con lo que es la bioencriptación, es decir, el uso del ADN humano o el ADN de vida como disco duro que puede recibir los contenidos enormes, no solo discursos, libros enteros, sino bibliotecas enteras. En el ADN humano cabe prácticamente todo lo que se ha escrito a lo largo de la historia y ha quedado en las bibliotecas o en los repositorios actuales en ese sentido. Y esa portabilidad
quiere decir también un poco que el libro no puede ser concebido como un contenido con un continente. Las editoriales actualmente somos comercializadoras, distribuidoras de contenidos en ese sentido. Algunos quizá de mi edad recordarán Galería Nocturna de Rod Serling. Rod Serling en alguno de los capítulos, que se llama Ciertas sombras en el muro, comenzaba diciendo que la menos permanente y la más fugaz prueba de la existencia del hombre es precisamente la sombra. De repente está, y de repente cuando ya no la vemos nunca más, quiere decir que el hombre ya no está. Y esa es la alegoría de lo que es el sistema editorial actual o el sistema editorial que tenemos. Las librerías suelen cerrar, las bibliotecas son insuficientes, sabemos que hay bibliotecas con grandes depósitos de materiales que ya no existen, que han sido destruidas, que se han incendiado o las han destruido. El autor busca trascender, ya lo comenté, el editor quiere dejar algún mensaje. Hay quien dice que el editor arma un discurso en sí, encadena a sus autores buscando tener un discurso lógico que propone a los lectores. ¿Y qué son en sí también las ferias? Sino algo que se preparan por mucho tiempo, muchos meses, y ocurren en un breve tiempo en ese sentido. Las ferias están y no están de repente en ese sentido. También el papel no dura. Esta búsqueda de materiales que puedan trascender al hombre, pues es un poco como estas botellas al mar que vemos, estos marineros como rescataron una de las botellas que tiene siglos con un mensaje, y eso hace la industria editorial, mandar botellas al mar para buscar quién recibe ese mensaje en ese sentido. Es un poco como en la novela Niebla de Miguel de Unamuno. De repente Augusto Pérez, que es el protagonista, va a morir y mira hacia arriba, mira no al lector, sino más allá del lector, a el creador Unamuno, y le reclama. Usted, le dice, va a morir igual que sus lectores en ese sentido. Entonces yo le reclamo a usted que me mate en esta novela que Unamuno llamaba Nibole en ese caso. Es un momento dramático de la literatura que va más allá de lo que muchos vieron en un libro de Michael Ende, que es La historia sin fin, que de repente en la historia se habla al lector. Eso ya ocurrió con Unamuno, ya ocurrió con algunos escritos, ejercicios anteriores en ese sentido. Y bueno, hablando de otra cuestión, aunque ligado a esto, la esfinge era un ser que de repente preguntaba a los hombres antes de matarlos, de devorarlos, misterios. Les proponía un misterio, y si estos hombres lo descifraban, podían salvarse en ese sentido. Y una de las adivinanzas de la esfinge es esta: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda 2 y al atardecer anda 3? Por supuesto, bueno, es el hombre, que de niño gatea, cuando es maduro camina erguido, y cuando envejece usa bastón en ese sentido. Pero podemos trasladar esa adivinanza a lo que es el mundo libresco. ¿Cuál es el instrumento que al amanecer fue manual, al mediodía manufactura y al atardecer es intangible? En sí es el libro. El libro que durante el medievo fabricaban, construían, reproducían los amanuenses, los copistas, y nosotros, hijos de la imprenta, hemos visto cómo emanado de sistemas de reproducción, nosotros sobre todo el sistema offset, pero es un sistema que ya estamos dejando, y vienen los libros digitales, los libros electrónicos
los libros intangibles. El descubrimiento de lo que les comentaba entre lo que es el contenido y el continente inmersos en un libro no es nuevo, pero sí es muy, muy moderno. Viene de Kant. Kant, en 1798 más o menos, decía que un libro tenía dos elementos: el objeto material, el opus mechanicum, y el discurso autoral. Desde entonces descubrimos que había algo que iba más allá del discurso en ese sentido. Y es que, como William Woodward dice, asesinamos para diseccionar. Asesinamos para diseccionar, es decir, separamos la parte viva, separamos el discurso, separamos el arte, separamos la obra, la rompemos y vemos cada una de las partes para poder investigar en ese sentido. Y así ha ocurrido con el libro. De la materialidad e inmaterialidad, que dividimos los conceptos, se pasó a la materialidad contra la inmaterialidad. Y luego a los libros materiales y libros inmateriales conviviendo actualmente, independientemente de que hay, por supuesto, contenidos híbridos, es decir, que tienen una parte analógica y una parte digital en ese sentido. Lo de materialidad e inmaterialidad es un poco como el vino y la botella. Hay quien pensaba, sobre todo en derechos de autor, que la botella era más importante que el vino. Y muchos siglos pensamos los editores que al poseer un libro poseíamos el contenido y podíamos prohibir incluso la reproducción de ese contenido. Es decir, preferíamos la botella en ese caso. Pero vinieron varios conceptos de derechos de autor a explicarnos que había una cuestión que era bienes tangibles y bienes intangibles. La economía de intangibles era importante y la industria editorial y la industria cultural tenía que cuantificar esos intangibles en ese sentido. Pero hemos pasado a examinar realidad virtual, libros holográficos, inteligencia artificial, autoría robótica y otras cuestiones que tienen que ver más con lo inmaterial, con la cibercultura, que otra cuestión. Este es un ejemplo de lo que son los libros de amanuenses, libros medievales, son letras capitulares, libros iluminados. Los monjes, había especialistas en caligrafía, había especialistas en realizar pergaminos, otros en realizar tintas, moldear tintas, y otros en la iluminación, la ilustración en ese sentido. Son libros bastante caros. Si examináramos actualmente cuánto cuesta cada uno de estos libros, pues veríamos que cuestan lo que actualmente una residencia, por ejemplo. Las grandes bibliotecas medievales tenían 300, 200 ejemplares y eran riquísimas por esa cuestión en ese sentido. Pero les traigo este libro, El sueño de Polifilo, de Francesco Colonna, que se considera el libro más hermoso jamás impreso en la historia. Por supuesto que fue editado e impreso por Aldo Manuzio, el gran editor italiano. Tiene una conformación, tiene una distribución artística que es en sí impresionante. De hecho, si ustedes lo vieran, hay reproducciones, pero quien lo ha visto en vivo, yo no, por supuesto, ha dicho que es como si viera uno una pintura de Da Vinci, una pintura de Dalí, cuestiones de ese tipo. Este libro es tremendamente hermoso porque tiene la disposición áurea que Aldo Manuzio manejaba en ese sentido. Pero hay varios ejemplos de estos libros impresos que tienen un gran valor, no solo artístico, sino también económico. Este libro, Miguel Ángel, la mano maestra, es de mármol. Está hecho de mármol, pesa 24 kilos y su costo inicial fue de 130,000 euros en ese sentido. De hecho, es, por supuesto, inmanejable, tiene una cubierta bastante poderosa,
tiene materiales de lujo, es un objeto que va más allá de la bibliofilia, es un objeto de museo en ese sentido. Uno de los libros más caros también es este, Pájaros de América, de Audubon, que son más que un libro formado por 4 volúmenes con 435 impresiones a tamaño real. Si ustedes ven el pelícano, el búho, el águila de agua, pues están pintados, están ilustrados a tamaño real en ese sentido. De repente, bueno, la garza se agacha para poder caber en una de estas grandes páginas, aunque es un libro, como ven, pues elefantino, un libro muy, muy, muy grande. De todos modos, hay aves que lo trascienden, por ejemplo, el flamingo, que ahí lo vemos. Y este que es de la página a la pantalla, quizá se pueda pasarlo. Es un viejo, muy viejo ejemplo de lo que es la materialidad visual, el texto que mediante una conexión entre lo que es los símbolos del libro y la pantalla, vemos las letras como bailan, se transforman, es poesía visual. Una cosa dice el texto, pero también las figuras que se crean en el aire nos dicen otra cosa también. De este libro de Amarat Borsuk, pues se han escrito tesis, se han hecho congresos para examinar qué quiere decir, qué nos quiere decir a la sociedad actual cuestiones de ese tipo. Y de hecho, bueno, ya hay una traducción en español, pero todavía no se ha impreso en ese sentido. Pero bueno, el libro también, su materialidad ha estado ligada con lo que es arquitectura. Por eso podemos hablar del siglo XV con los incunables y, en términos generales, libros renacentistas del XVI, barrocos del XVII, neoclásicos del XVIII, ilustrados del XIX, modernos del XX e inmateriales del XXI. Si ustedes ven un libro barroco, precisamente la portada estará con un pórtico bastante garigoleado, bastante lleno de arabescos, de adornos, bastante ornamentado, que remite a portadas barrocas de casas y de iglesias y de catedrales en ese sentido. Es un poco la conexión que hay con lo que es la arquitectura, la materialidad de los textos en ese sentido. Pero, repito, hemos pasado de ser hológrafos, es decir, personas que escriben textos con las manos, a apógrafos, personas que copian los libros a partir de un mecanismo, ya sea gilografía o ya sea offset, pero es apografía. Y acabaremos como ágrafos. Hay quien dice eso porque tenemos bots, tenemos robots que ya hacen redacciones, ya escriben textos, incluso textos literarios en ese sentido. Esa es, digamos, una de las tendencias. Nuestra cultura del libro, que ha sido amanuense y luego tipográfica, está inmersa ahora en la cibercultura. Tenemos bibliotecas, los de mi edad, en nuestras casas de varios, quizá miles de libros, pero eso queda, digamos, rebasado por la portabilidad de bibliotecas enteras que caben en nuestras tabletas, en nuestros teléfonos inteligentes, en la accesibilidad de estos contenidos en ese sentido. Entonces hay una pérdida de materialidad. Pero Umberto Eco nos habla en este libro de sobre literatura que existen poderes inmateriales
no evaluables en peso, que sin embargo incluso pesan, que van más allá de lo que es la economía de intangibles. Hay cuestiones que vemos y valoramos y sopesamos que están inmersas en los contenidos. Lo que es lo inmaterial, lo intangible, lo impalpable y lo incorpóreo siempre ha estado un poco ligado a los fantasmas, la fantasía, cuestiones de ese tipo, como vemos estas fotografías donde aparecen unas hadas que a Arthur Conan Doyle incluso lo engañaron en ese sentido. Y esta es una gráfica de cómo se maneja lo incorpóreo. Históricamente ha habido grandes subidas a lo largo de los tiempos que nos han arrojado o indican la moda de lo incorpóreo como problema para las sociedades. Lo incorpóreo efectivamente fue descubierto por los derechos, el derecho, por ejemplo, quien ha estudiado derecho tiene que necesariamente haber leído las instituciones de Gallo, y ahí se dice que los derechos patrimoniales son bienes incorporales, pero en el Legistorum nos dice que la cosa o bien corporal es aquello que puede ser tocado y cosa o bien incorporal lo que no se puede tocar, es decir, los derechos de servidumbre, usufructo, etcétera, en ese sentido. Y básicamente en el siglo XIX se fortalece el sistema copyright con, de hecho, el impulso que los autores, sobre todo ingleses y norteamericanos, dan a la valoración de sus obras. Es la época donde surgen férreamente, rigurosamente, los conceptos de prestaciones, regalías, creaciones intelectuales, signos distintivos, incluso creaciones industriales. Kohler, que fue un estudioso del derecho alemán, nos dice que el dominio en su construcción tradicional es un poder jurídico que solo puede referirse a las cosas materiales, en tanto que el derecho del creador no es de esta clase. Se trata de un derecho exclusivo sobre la obra, considerada como un bien inmaterial económicamente valioso y, en consecuencia, de naturaleza distinta del derecho de propiedad en ese sentido. Y actualmente este sistema copyright pues también ha entrado en crisis. Tenemos varios problemas que nos han planteado si el derecho de autor, tal y como lo hemos manejado en la actualidad, lo podemos seguir manejando en ese sentido. Algunos problemas que yo señalo, por ejemplo, este autor chino que acaba de ser condenado a muerte porque hace años escribió una novela donde describe el crimen, el asesinato de una mujer. Lo describe detalladamente. Ese crimen sí sucedió y se dio cuenta la policía muchos años después en ese sentido. Pero esta persona, Jiménez, intervino o trató de restaurar un Cristo centenario y lo caricaturizó. Esas caricaturas, mucha gente se burló, muchas personas demandaron a Cecilia Jiménez y ella salió, digamos, un poco bien librada, dado que era una persona de mucha edad. Pero el pueblo donde estaba el Cristo, la iglesia donde estaba el Cristo, comenzó a hacer, digamos, un poco marketing. La figura del Cristo caricaturizado se empezó a reproducir en panes, vinos, camisetas, pelotas, disfraces y cosas por el estilo. Ella, Cecilia, demandó y, por supuesto, la demanda le fue favorable y a partir de entonces, bueno, el pueblo tiene que darle regalías a ella, una parte proporcional de las ganancias que recibe la población, incluso en la entrada de un museo, porque se ha abierto una especie de centro de diversiones, y ella recibe esas regalías en ese sentido. O esta selfie, una persona iba en una zona selvática, boscosa, y un macaco le arrebató su teléfono y se sacó una fotografía. Y mucho tiempo estuvimos con
el conflicto de a quién pertenecía esa fotografía, si al dueño del móvil o al simio. Ya se determinó que es de dominio público, que ni uno ni otro tienen esos derechos, pero también es uno de los problemas grandes. También estas cuestiones de autoría robótica. Los robots no solo hacen música, sino también hacen arte, escriben cuestiones de ese tipo, crean en ese sentido. Hay robots que están constantemente haciendo pinturas, dibujos, retratos, y esos dibujos se venden. Entonces, bueno, uno piensa, bueno, ¿de quién son los derechos de esas obras? Si del ente robótico o de los creadores del robot o de quien maneja los programas en esos momentos. En ese sentido, sabemos que bueno, hay toda una tendencia para respetar los derechos del robot, darles voto, darles derecho de que se casen, de que adopten incluso humanos, de que tengan incluso trabajadores. Bueno, de hecho, sí, hay ya bots o programas robóticos que tienen no solo, tienen a su cargo trabajadores humanos, empleados humanos, incluso hay robots que pagan impuestos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un poco el rompimiento del sistema copyright, que tiene varios ataques, por lo que son lo que llamamos el pseudo copyright, el para copyright, el meta copyright, el anti copyright y el post copyright. Es decir, bueno, estos sistemas, por ejemplo, el ISBN, que no es indicativo de derechos de autor, pero está en la Ley Federal del Derecho de Autor de México, pues es parte de esta ola de defensa del sistema de derechos de autor y el ataque de esos derechos en ese sentido. Ya nos decía Descartes que ya no nos falta más que examinar si en realidad existen las cosas materiales. Es decir, para Descartes eso va más allá. Más bien vivimos como en una especie de Matrix, y debemos preguntarnos no si existen los intangibles y lo inmaterial, sino más bien si existe en sí lo material en ese caso. Pierre Gassendi también hace algunas preguntas interesantes. ¿Cómo puede el pensamiento, siendo una función incorporar, recibir huellas de lo material? ¿Cómo puede el cerebro, siendo corpóreo, recibir huellas del pensamiento incorpóreo? En sí, son preguntas bastante profundas. La materialidad del libro, ahí vemos también otros ejemplos, grandes ejemplos de libros antiguos y libros no son muy recientes. De hecho, son libros bastante antiguos. El libro antiguo, bueno, hay algunos que dicen que el libro antiguo es aquel que tiene más de 100 años de edad, pero bueno, del libro antiguo es de más o menos del 18 para atrás en ese caso, pero son buenos ejemplos. Por ejemplo, ese libro siamés, que es muy interesante, el libro de corazón, que es un libro de oraciones en ese sentido. Y este ejemplo que traigo, que es el arte oculta, es decir, en el canto de los libros, bajo un doblez especial, se ven ciertas imágenes que están precisamente ocultas y que se despliegan a nuestros ojos porque fueron concebidos, impresos de manera especial en ese sentido. Hay libros de arte oculta impresos y hay libros de arte oculta que se hicieron a mano, que es un ejemplo de materialidad en sí de lo que es el libro. Es un ejemplo mucho más dramático, digamos, es una imagen en verso y otra en reverso en ese caso. Pero la materialidad del libro tiene que ver con esto. Es un medio físico, hay una disposición tipográfica, una maquetación. La tipografía tiene que ver con macrotipografía y microtipografía, pero también con algunos
alfabetos, alguna disposición de letras en interlineado, interletrado, cuestiones de ese tipo. Y la materialidad del libro también tiene que ver con tinta y papel, paginado, blancos, como comentaba al inicio, colgados, ornamentos e ilustraciones, encuadernaciones, acabados, cuestiones de ese tipo. Pero con el libro digital esto pierde sentido. Ya no podemos hablar en el libro digital de maquetación, paginado, ornamentos, encuadernación, acabado, ornamentos sobre todo de encuadernación. Eliphas Levi, un mago donde los haya, decía que en otros tiempos se decía la naturaleza tiene horror del vacío. Es preciso decir ahora la naturaleza está enamorada del vacío. Sin embargo, hay en las personas y en nuestras sociedades un horror vacui, un horror al vacío, y lo estamos llenando en sí con simulaciones. Esto, por ejemplo, es una luz inteligente. Para quienes estudian está muy bien, porque el libro tiene conexión a bases de datos. La luz proyectada sobre él conecta a bases de datos. Y uno puede examinar un diccionario, examinar enciclopedias, examinar otros datos si es que quiere saberlo. Y un poco señalando el concepto o señalando el parágrafo o la parte que estamos leyendo en ese sentido. Y si queremos, bueno, trasladar lo que iluminamos a una tarjeta bibliográfica o mandarlo a un compañero, mandarlo al grupo de estudio, pues lo podemos hacer fácilmente. Image scanning. Ahí se está escaneando con el dedo la imagen, ¿no? And social highlights from other users. Ahí se cierra y se ven mi biblioteca de libros examinados en ese caso. Esto, que es otro ejemplo, es un libro donde se proyectan las páginas, las imágenes sobre una emulación de libros. Yo estoy mecánicamente paginando, haciendo ir y venir a lo que son las páginas, pero en la página que queda en blanco se proyectan los contenidos en ese caso. Entonces, no necesito una gran biblioteca, simplemente necesito mi mesa de trabajo y tener en la memoria proyectados esos libros. Son libros que responden al tacto. Puedo incluso escribir sobre ellos. Puedo incluso tener experiencias de 3D. Esto para manejar, digamos, imágenes, consultas, es bastante bueno. Pero bueno, vamos a examinar otro ejemplo, que este es un atril. Esta es tecnología un poco cara todavía, es para museos, para bibliotecas, para instituciones, pero pronto podremos tener acceso a esta tecnología de estos atriles que simplemente, bueno, tienen en la memoria varios miles de títulos que pueden ser llamados a
la vista. Y ya no serán necesarias los grandes archivos, los grandes muebles, cuestiones de ese tipo. Y no solo puedo leer los libros, visualizar, sino también ver otras, video, música, 3D también, cuestiones de ese tipo. Y es tecnología bastante accesible en ese sentido. Y cada vez lo será más. Bueno, de la materialidad que se difumina, que estamos perdiendo, también se ve en el tratamiento de contenidos, del texto que está hecho a base de signos, uso de figuras que significan algo, que simbolizan algo. Pasamos al hipertexto, que es algo, digamos, estático, acotado, pero es como tener la página del texto a una página, cambiarla por una página que es una papirola, que se desglosa, que se dobla para conducirme a otro contenido. Pero estamos pasando al cibertexto, que en sí ya lo que es una papirola, que es dinámico, que es sí totalmente flujo, totalmente líquido en ese sentido, que nos lleva a una conexión no solo de otros textos, sino otros medios y de todos los medios en ese sentido. Estamos, que se entienda bien, no ante la orfandad del texto, sino otra categoría. Al leer en pantalla nos adentramos directamente a la escritura y es posible hacer participar a otros elementos como imágenes, música, límites de formato, video, ilustración, pero estas no se compenetran, sino acompañan el discurso. Es crecer el discurso en ese sentido. Para el historiador y escritor Walter Pater, todo arte aspira a ser música, y es que la música engloba lo que es la forma y el contenido. En la música esto es inseparable, lo que se siente y lo que se percibe en ese caso, y toda arte ha tendido a simplificarse incluso hacia eso. Lo vemos en el arte gráfico, lo vemos en la arquitectura, cada vez se estiliza más en ese sentido, porque busca la sencillez en ese caso. Pero Gilbert Durand, que es un filósofo, un sociólogo bastante robusto, nos dice que en música, más que en otros ámbitos, la lectura, o sea, la recepción, la interpretación, prima absolutamente sobre la escritura, no siendo esta última sino un medio semiológico de transición. Para él, para Durand, pues la forma de la música es una forma de expresión inexpresiva, y tenemos que en relación a la escritura, la música es el lenguaje menos escrito en ese sentido, y sí es cierto, pero también en la búsqueda de la inmaterialidad de los textos y de los contenidos librescos, encontramos también esta cuestión que es un poco el misterio. Roberto Igarza, que va a venir al coloquio internacional que vamos a tener en Filuni en la UNAM en septiembre, nos habla en este libro que es Burbujas de Ocio, que actualmente nosotros tenemos no grandes periodos de vacaciones o grandes periodos de descanso como son los fines de semana, sino a lo largo del día nos interrumpimos el trabajo para ver el móvil, para acceder al video, para ver los blogs, para ver el Facebook, para ver otras cosas. Esas son burbujas de ocio que nos hacen tener, digamos, una fragmentación de nuestra realidad en ese sentido. La cultura actual, que es mediática y audiovisual, se convierte en digital, interactiva, multimedial, en línea, por esa circunstancia en ese sentido. Pero eso me remite a lo que mi maestra de historia, Teresa Escobar Rode, habla en Tiempo Sagrado, que es un gran libro que parece que es actualmente inconseguible. Ella citaba a Mircea Eliade, que decía que hay un tiempo lineal y un tiempo sagrado. El lineal es el que nosotros tenemos cotidianamente.
El sagrado es cíclico, retorna eternamente y nosotros nos comunicamos con ese tiempo sagrado por medio de las fiestas, pero al tener fiestas cotidianas, cada cierto tiempo, en varios momentos del día, accedemos a un tiempo sin tiempo y realmente perdemos en sí el tiempo. Estamos en sí entrando a una cultura del meme, una cultura, una sociedad del meme. Un poco, sí, sociedad que busca la diversión, que busca la frivolidad. Esos son ejemplos de los memes de los historiadores, porque yo lo soy. Pero es lo que, digamos, el gran peligro de esta inmaterialidad de los contenidos en ese sentido. De todos modos, bueno, como decía en los expedientes secretos X, algún capítulo se llamaba "Todas las mentiras conducen a la verdad", y es cierto. En el libro digital, en el libro inmaterial, lo digital vemos que es mucho más real que lo real, porque la experiencia lectora que se da en el ciberespacio es mucho más vívida, mucho más real en sí que la experiencia que tenemos en nuestros cuadernos, en nuestros libros, que en sí emulan un poco el mundo en ese sentido. Del libro inmaterial que se une al libro que no tiene fin, al libro que autoralmente puede uno construir. De hecho, la creación actual es social, es en red. Hay muchos ejemplos de libros que inicia una persona en algún país lejano y otra persona continúa y enriquece con capítulos, o enriquece con frases, o enriquece con historias, y esos contenidos se van ramificando y adquieren vida propia en ese sentido. Esa unión entre lo que es el libro inmaterial y el libro que no tiene fin nos hace prever que el futuro del libro es postcorpóreo, postatado y posthumano. Del hombre tipográfico pasamos al hombre gráfico, a este puntillismo que vemos, pero viene en sí el hombre holográfico, el hombre que vive otra realidad en el ciberespacio, en la cibercultura. Ya les comentaba al principio del Mutus Liber, el libro mudo, y ese libro no tiene más que imágenes, a excepción de alguna oración, que ahí la traigo a cuento. Esa oración dice: ora, leye, colabora et invenies. Reza, lee, trabaja y encontrarás. Y eso nos recuerda en sí que los libros siguen siendo no solo más necesarios que el sosiego, sino más necesarias que las necesidades en ese sentido. Muchísimas gracias y muchos libros. Camilo, muchas gracias.